de debatir y de reflexionar mucho sobre el consumo de aceite de oliva virgen y también, sin duda, la incidencia que desde el punto de vista de la salud tiene un producto como el nuestro, ¿no? Y digo el nuestro porque cuando hablamos de aceite de oliva, evidentemente hablamos de Jaén porque no solamente somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, sino que somos, desde hace ya algunos años, los principales productores de aceite de calidad del mundo. Y no lo decimos nosotros, no lo decimos los jiennenses, sino que es reconocido porque en los distintos concursos, certámenes, tanto nacionales como internacionales, los aceites de Jaén siempre ocupan lugares privilegiados. También en el día de ayer se tuvo la oportunidad de presentar la tercera declaración de Jaén en torno al aceite de oliva, donde se volvió a poner sobre la mesa en torno a esta declaración las consecuencias que el aceite de oliva tiene desde el punto de vista de la salud, su importancia en la gastronomía y también la incorporación de un aspecto que es fundamental y es todo lo relativo al asunto medioambiental. Algo, y posiblemente ahora continuemos hablando, tiene especial importancia, cada vez son más las personas en este planeta que antes de consumir un producto o no, se fijan en la trazabilidad, en lo que supone desde el punto de vista de colaborar con el cambio climático, lo que supone el registro, el seguimiento de la huella de CO2 que tenga este tipo de productos. Y hoy, en esta jornada, en la que contamos con Miguel Delgado Rodríguez, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de aquí, de la Universidad de Jaén. Gracias, Miguel, por estar aquí una vez más. Y también, como no, con otro paisano, con Manuel Anguita, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, jiennense de PRO, presidente, como decía, y que además es una entidad que este año cumple su 75 aniversario, o el año que viene lo cumple, ¿no? Gracias, Manolo, por haberte prestado, por estar dispuesto a participar en este congreso que sin duda para nosotros es importante, pero es especialmente importante para el aceite de oliva, ¿no? Y lo vamos a ver en esta mesa, en esta cuarta mesa, en torno a la alimentación del futuro. Y lo vamos a ver, yo les decía que qué hago yo en una mesa con dos médicos hablando de la alimentación del futuro. Yo sé comer, no demasiado bien, bueno, comía peor antes, después del infarto del año pasado, pues estoy aprendiendo a comer, ¿no? Y es una barbaridad que te pase lo que a mí me pasó para reflexionar sobre si de verdad estamos haciendo lo que debemos, somos conscientes de lo que comemos y de cómo comemos, ¿no? Desgraciadamente, pues yo he tenido una segunda oportunidad para intentar aprender de lo que no había hecho y gracias pues a los profesionales de la cardiología en Andalucía y en Jaén, pues sin duda que mejoraré. Bueno, de hecho, estoy mejorando. Me han dicho, has perdido un montón de peso. No he perdido peso, sigo pesando lo mismo. Lo que sí he perdido ha sido volumen. No altura, pero volumen sí. Volumen sí he perdido porque le estoy haciendo caso a una parte importante de las recomendaciones que los cardiólogos nos dicen, ¿no? Así que yo poco más, Miguel, que pasarte la palabra a ti, que modere esta mesa donde seguro aportará algo y especialmente por vuestra parte. Bueno, yo en mi caso no vengo a aportar, sino lo que vengo a gracias, vamos, por la invitación de José Juan Gaforio, buen amigo, es simplemente digamos, a dar la palabra, por una parte, a la ciencia, representada aquí por Manuel Anguita, a quien tengo el placer de conocerlo desde hace pues, muchísimos años. Simplemente porque iba un curso por detrás de él. Siempre iba por detrás de él. Todo hay que decirlo, porque fue un alumno brillantísimo, tanto en el colegio como luego en la Facultad de Medicina de Granada. Y luego tener además a un jienense, como tú muy bien has dicho, de PRO,
que está aquí cerca, ¿no? Un hospital de prestigio como es el Reina Sofía, que además es presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Y por otra parte, como es natural, pues por tener aquí al presidente de la Diputación de Jaén, que eres tú, y bueno, que has hecho muchas cosas, pero por lo tanto yo no vengo a hablar de mi libro, sino que lo que quiero es como natural que vosotros habréis. Y entonces, bueno, en teoría aquí vamos a hablar de la alimentación del futuro, pero yo creo que, como muy bien saben los cardiólogos, no solamente en la, aunque sea el tema primordial, evidentemente, sino que, bueno, podemos hablar también un poquito de la epidemiología o de los factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Y por una parte, qué es lo que recomienda la sociedad científica y por otra parte, qué es lo que hace la sociedad, representada aquí quizás por la parte, por así decirlo, política, ¿no? Porque tiene un papel pues muy relevante. Entonces la primera pregunta que yo lanzaría es ¿cuáles son las recomendaciones que la Sociedad Española de Cardiología hace en ese campo, aparte de la alimentación? Y luego pues lanzaré la pregunta, la redirigiré hacia la otra parte para saber qué es lo que hace, ¿no? Por así decirlo, nuestros representantes políticos, pues yo sé que hacen muchas cosas y muchas cosas positivas. Así que, Manuel, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel, Paco. Y en primer lugar me gustaría, si me lo permites, pues agradecer a los organizadores, a José Juan Gaforio, a Hipólito Pusibet y a todos los amigos que me han invitado a participar, a estar en Jaén, en mi tierra. Además en una actividad tan importante y tan interesante y tan práctica para la salud de la población, ¿no? Yo, en primer lugar, como presidente de la Sociedad Española de Cardiología, pues es un placer estar aquí porque esto es precisamente viene al hilo de lo que la Sociedad Española de Cardiología recomienda. Vamos a hablar de cómo mejorar la alimentación, cómo mejorar la nutrición, porque eso tiene un impacto, como ahora iremos viendo, en la salud de la población, y fundamentalmente en la salud cardiovascular, pero no solo en la salud cardiovascular, porque los factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares son factores de riesgo para padecer la mayoría de las enfermedades crónicas, incluyendo muchos de los tipos de cáncer, ¿no? Entonces hay una asociación entre eso. Y luego, si estamos hablando del aceite de oliva, pues en Jaén, pues ya ayer se habló y todos conocemos cuáles son los aspectos positivos, la influencia positiva que tiene el aceite de oliva. Una dieta basada en el aceite de oliva sobre la mejora del perfil nutricional y sobre la mejora de los factores de riesgo de la población. Y incluso pues puede ser que pronto se demuestre que esto incluso disminuye la incidencia de problemas cardiovasculares, de infarto, de ictus, etcétera, ¿no? Que esperemos que sea así. Y en segundo lugar, ya digo, como ya personalmente, pues es que yo soy de Torredonjimeno, donde es la comarca donde más aceite de oliva se produce del mundo, y eso yo creo, ¿no? ¿Sigue siendo así o hay otros pueblos que... bueno, vamos a dejarlo de las que más, ¿no? Vamos a dejarlo de las que más. Y eso, de la verdad, es que cuando tú vives desde pequeño en un pueblo que vive del aceite de oliva y vive con el aceite de oliva, pues eso la verdad es que te marca, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias también por esta invitación. Y luego, en relación con la pregunta, pues yo creo que, en primer lugar, sí que me gustaría, aunque esto es muy sabido, pero no por sabido hay que dejar de recordarlo, porque parece que se nos olvida. Es decir, parece que cuando estamos hablando de cifras escandalosas, pues las asumimos como si fueran normales, ¿no? Y se nos olvida. Y hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en España, por encima del cáncer. Es verdad que hay mujeres la segunda y tal, pero es la primera causa de muerte en España. Y yo creo que y esto es otra cosa que quizás tendríamos que divulgar, no hay una conciencia social en la sociedad y probablemente tampoco en los médicos y yo creo que tampoco en los políticos de que esto es así de importante. Hay mucha más conciencia sobre el cáncer, por ejemplo, en la sociedad y en las actuaciones que se hacen con las políticas, a través de la política y de la administración, que con las enfermedades cardiovasculares. Y eso es así. Hay razones que podemos luego discutir. Luego, la segunda cosa es que los hábitos de vida
y en los cuales se incluye la alimentación y el ejercicio, pues tienen una influencia decisiva en que se produzcan o no enfermedades cardiovasculares, el infarto, el ictus, etcétera, ¿no? Y además, lo importante es que sobre eso podemos actuar. Hay cosas sobre lo que no la edad, pues no podemos actuar sobre ella, ¿no? Pero, bueno, la genética no podemos actuar sobre ella todavía. Pero sobre los factores de riesgo, esto sí que podemos actuar. Y si conseguimos mejorar estos factores de riesgo a través de acciones poblacionales e individuales, pues seremos capaces de conseguir reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y luego, y la tercera cosa, que yo creo que es la más, no sé si diría lamentable, es que a pesar de todo esto, pues cuando se estudian, y aquí empiezo a contestar a tu pregunta, cuando se estudian cuál es la situación del control de los factores de riesgo cardiovasculares en España, y no solo en España, en el mundo occidental, pues es muy mala. Es decir, es verdad que sí que se ha mejorado, pero a pesar de campañas de población, de concienciación por parte de todos, de la sociedad científica, de las fundaciones, de la administración, de los medios de comunicación, pues yo creo que esto, desgraciadamente, no está calando en la población. De hecho, estamos empezando a ver, y esto seguro que está relacionado con la dieta y con las características de la alimentación que tenemos en España, pues está empezando a ver, había habido en estos últimos años una disminución de la incidencia de infarto, de miocardio, y ahora pues las previsiones son que debido a la epidemia de la obesidad, que empieza en la infancia y de la que tenemos que hablar y combatir, pues posiblemente van a volver otra vez a aumentar, y ya está aumentando, o por lo menos estabilizándose y con tendencia al alza, la incidencia de infartos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que recomienda la Sociedad Española de Cardiología y todas las asociaciones? Pues una palabra, hay que combatir los factores de riesgo, y eso hay que combatirlo a nivel poblacional a través de cambios en los hábitos de la población. Y no esperar, como tú muy bien has dicho, a que te dé un infarto para entonces empezar a cuidarte. A nivel individual se pueden hacer muchas estrategias. A nivel poblacional, que yo creo que es lo importante, es lo que tenemos que hablar aquí, eso sí que es más complicado y es labor de todos, ¿no? Muchas gracias, doctor Anguita. Pues, señor presidente, ¿qué es lo que hace la Diputación con respecto a, como él ha dicho muy bien, los dos principales? Has empezado así, ¿no, Manuel? Por lo que sería la dieta y la actividad física. Porque, bueno, y quiero recordar simplemente que según los griegos, cuando hablaban de dieta, no hablaban solo para referirse a lo que se comía, sino para el griego, la cultura griega. La dieta incorporaba los dos elementos, comer y moverse. ¿Qué es lo que hace? Bueno, cuando hablamos de salud, no es una competencia propia de la Diputación Provincial. Las diputaciones provinciales es muchas veces un instrumento poco conocido por parte de la ciudadanía, especialmente por aquella ciudadanía que vive en las grandes ciudades, porque las competencias nuestras es de apoyo especialmente a los pequeños y medianos municipios, ¿no? Por lo tanto, no tenemos competencias en cuestiones de salud, ¿no? Entonces, ¿qué hace la Diputación? Yo me voy a permitir que haga un previo, ¿no? Me refiero a qué deberíamos hacer las administraciones en general. En primer lugar, ser conscientes de que tenemos un problema. Porque cuando una administración no es consciente de que tiene un problema, no se aborda la solución. Y la solución a cualquier problema suele estar cerca del problema. Entonces, lo ha dicho muy bien el profesor Anguita, la mortalidad por problemas cardiovasculares es la que es en este planeta, ¿no? Y no una cuestión excepcional nuestra, de España, sino del mundo desarrollado, ¿no? De manera especial, ¿no? En ese sentido, la solución está y es cambiar hábitos, cuestiones de alimentación y, por supuesto, el ejercicio físico. El ejercicio físico. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la Diputación, aunque no sea competencia nuestra? Pues, por un lado, colaborar con los ayuntamientos para que los ayuntamientos tengan infraestructuras para hacer la práctica deportiva. Si ahora mismo en cualquier municipio de la provincia de Jaén, por pequeño que sea, cuenta con pistas polideportivas, cuenta con pabellones cubiertos, en fin, infraestructura que permite la práctica de deporte con gimnasio. Y tengo que deciros que yo, que pateo la provincia, esta tierra ha cambiado, ¿eh? ¿Ha cambiado en qué sentido? Nosotros somos gente que vivimos en la calle, los andaluces vivimos en la calle, los jienenses vivimos en la calle, ¿no? Bueno, pues hemos cambiado los lugares y los puntos de encuentro.
la cerveza de mediodía, el café por la mañana, en algunas ocasiones el café por la tarde, la cerveza por la noche, y nos hemos hecho más europeos. Ya, salvo, sí, ya salimos un día a la semana o poco más. Sin embargo, esos puntos, y muchas veces la copa o la cerveza era el punto de encuentro, el momento de sociedad. Esos se han convertido en nuestros polideportivos, donde los gimnasios, donde gente mayor, gente menos mayor, gente joven, cualquier pueblo tiene 200 chavales haciendo prácticas deportivas a través de las escuelas municipales. Por tanto, yo creo que esa es una línea en la que tenemos que seguir trabajando. El crear infraestructuras deportivas y también profesionalizar la gestión de esas infraestructuras deportivas con personal que esté formado desde el punto de vista de educación física, pero también con conocimiento en alimentación, etcétera. Creo que esa es una tarea de las que estamos haciendo. Y la otra tarea que estamos haciendo es pues poner en valor un producto como el nuestro, poner en valor la dieta mediterránea, de la que es fundamental el aceite de oliva virgen extra, una dieta que declarada Patrimonio de la Humanidad por parte, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, y en esa línea tenemos que ir trabajando, ¿no? Incluso otros productos que se elaboran en Jaén, que se producen en Jaén, que son productos de calidad, todo lo que está marcado en la estrategia que hemos definido de Gusta Jaén. Productos que se elaboran con aceite de oliva, la gran mayoría de ellos, que se fabricaban, que se producían en Jaén y que era muy desconocida por parte de la ciudadanía en general, ¿no? O incluso productos frescos como la breva de Jimena, como las cerezas de Castillo de Locubín o de Torres, ¿no? Son productos que se elaboran, que se producen aquí en Jaén y que muchas veces eran desconocidos, de alta calidad, muchos de ellos muy naturales, con productos de calidad, y que, bueno, darlos a conocer y animar a que se consuma ese tipo de productos. Por lo tanto, esas son las líneas en las que desde la Diputación Provincial, sin ser nuestra la competencia, venimos y tenemos que seguir trabajando. Bueno, pues la verdad, yo voy a hacer un inciso y yo no sé si el señor presidente de la Sociedad Española de Cardiología, yo soy cordobés, aunque me siento de Jaén, me he casado con una de Jaén y llevo en Jaén toda mi vida, ¿no? Pero cuando yo vine aquí a Jaén, yo recuerdo las instalaciones deportivas que tenía Jaén. Yo vine aquí con 9 años. Pues no era ninguna. La del colegio, la de los maristas. No hay más. Y si ahora mismo uno ve las instalaciones deportivas que tiene simplemente la ciudad de Jaén, pues no sé, se hizo la Salobreja, el campo de la Fuentezuela, la Salobreja ampliada, luego el otro polideportivo que hay por el Santa María del Valle, etcétera, etcétera. ¿Lo entendemos? Es decir, curiosamente, el número de instalaciones deportivas que tenemos es muy superior. Muy superior. La natalidad ha descendido de una forma preocupante. O sea, tenemos una sociedad, una serie de políticos municipales que se han ido comprometiendo, la natalidad ha disminuido y, sin embargo, la obesidad a la que tú te has referido ha aumentado. Por lo tanto, señor presidente... La verdad es que, efectivamente, tienes toda la razón en que yo creo que han mejorado muchas cosas, ¿no? Pero un poco, sí, para hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Es decir, con tantas instalaciones deportivas, yo creo que tantas campañas de medios, campañas de difusión que se hacen sobre que hay que cambiar los hábitos, que hay que mejorar la dieta, y sin embargo, cuando tú, es decir, me preguntabas cuál es el papel de la sociedad científica, el primer papel de una sociedad científica es poner de manifiesto la realidad a través de estudios que sean serios y que nos digan. Y en este terreno simplemente decir, se ha publicado muy recientemente en la revista española de cardiología un estudio sobre la obesidad en España, hecho desde la Universidad de Navarra, ¿no? En donde se dice, y esto es preocupante, a nivel de población adulta mayor de 25 años,
la proporción de la prevalencia de obesidad en España es del 20%. Es decir, en la población entre 25 y 65 años, que creo que era este estudio, el 20% de la población española adulta son obesos y un 40% más tienen sobrepeso. Es decir, muchas veces no distinguimos lo que es obesidad, lo que es sobrepeso. Es decir, para ser obeso, no voy a entrar un poco a decir cómo se define, hay que estar muy obeso. Es decir, cuando tú dices un 20% de obesos, significa que una quinta parte de la población española tiene un peso enorme, con un índice de masa corporal por encima de 30, ¿no? Pero es que el sobrepeso, que es cuando tú decimos, oye, tú estás gordito, realmente eso es lo que estamos refiriéndonos al sobrepeso, ¿no? Un 40%, es decir, que un 60% de toda la población adulta española tenga sobrepeso u obesidad, eso yo creo que es una catástrofe. Es verdad que hay países que están peor que nosotros, pero en los países occidentales esa tendencia se está invirtiendo gracias a programas de intervención dirigidos. Y si luego vamos a lo que yo creo que es el punto el más importante de la cuestión, que es dónde empieza esto, que es en los niños, es decir, donde hay que empezar a educar para la salud y para unos hábitos saludables es en los niños. Si un niño empieza siendo obeso y tiene unos hábitos malos de nutrición y de falta de hacer ejercicio, pues eso luego es muy difícil de cambiar, ¿no? Entonces, en España la obesidad infantil se ha multiplicado por 10 en los últimos 10 años. Es otra cosa que es preocupante. Y eso, además, todos los estudios lo ponen de manifiesto. Hay entre un 15 y un 20%, entre un 15 y un 30% de la población infantil, según los estudios, en España tiene obesidad o sobrepeso. Y un niño obeso va a ser un adulto obeso y va a ser un adulto enfermo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que ese contraste entre que habiendo muchísimos medios a nivel deportivo, es decir, hay muchos polideportivos, hay muchos campos, pero luego pues los niños están gordos. Los niños no hacen ejercicio en los colegios. Los niños en los colegios pues comen fatal. Entonces, algo estamos haciendo mal, a pesar de que están haciendo cosas, porque no conseguimos hacer eso. Y esa es digamos que sería el siguiente punto. ¿Qué hacemos? Es decir, de la sociedad científica, de la Sociedad Española de Cardiología, eso lo tenemos claro. Es decir, nosotros ahora vamos a empezar un programa de intentar, a través de lo que llamamos educación, ejercicio en el colegio, intentar ir a los colegios a promover que se haga ejercicio, que aumenten las horas dedicadas a la educación física, intentar cambiar los hábitos, lo que los niños comen en los colegios, pero eso las sociedades científicas podemos promoverlo, podemos recomendarlo, podemos hacer campañas, pero no podemos regularlo. Es decir, no podemos hacer normas, podemos aconsejar que se haga, ¿no? Y eso es una cosa que deberían hacer los políticos, ¿no? Y ese es el desafío que nosotros, como sociedad científica, como médicos, planteamos a las administraciones. Probablemente la Diputación no tiene competencia en este sentido, pero como representante de la Administración en este coloquio, pues yo eso tengo que plantearlo. Es decir, eso es un desafío. Y el ejemplo claro, y ya me callo de momento, es el tema del tabaco. Yo creo que la regulación del tabaco, que tuvo sus defensores y sus detractores, porque decía, esto atenta, ¿cómo nos vamos a meter a cosas que atentan contra la libertad individual de una persona? Oye, pues yo creo que eso, no sé si hace ya 10 años, 15 años después, esa polémica se acabó pronto, y además se demostró claramente que en los años siguientes a la publicación de la normativa más estricta antitabaco, pues se redujo en un 30% la incidencia de infarto, por ejemplo, un estudio que se hizo en Cataluña. O sea es decir, haciendo normas para garantizar que los hábitos de vida sean saludables, se consiguen mejorías en la salud cardiovascular, en este caso, de la población. Entonces, es verdad que a veces es difícil, sobre todo para los políticos, tomar decisiones que puedan ser conflictivas, porque te pueden acusar de que que eres como el gran hermano, que estás vigilando todo, que estás controlando todo. Pero yo creo que hay que respetar la libertad individual, pero también tenemos que tener consciente que tú libremente decides fumar, te estás exponiendo a un riesgo de tener muchos problemas que no solamente repercuten en ti, que repercuten en la sociedad, porque las enfermedades que vas a tener van a suponer un gasto para la sociedad y para el sistema que si no se podrían emplear en otras cosas. Yo sé que es un tema conflictivo y complicado de resolver, pero a nivel de alimentación, que es lo que yo creo que tenemos que hablar, yo creo que habría que ir a una regulación clara de las prácticas que son claramente nocivas. Sí, bueno, pues yo voy a relanzar la bola que ha tirado el Manuel
como presidente de la Sociedad Española y voy también a hacer un inciso sobre el papel, ¿no? Porque además yo sé que tú eres maestro, por lo tanto has sido educador, aunque ahora estés en el ámbito político. Y entonces, bueno, quien más y quien menos aquí pues ha tenido como natural o tiene hijos y en el apartado de, como se dice, de la alimentación o de la educación. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer, por ejemplo, y te pido tu opinión doble, por una parte como político y en segundo lugar también como natural, basándote en tu experiencia como docente y sobre todo en la época más importante, porque es la época donde, digamos, una persona es más receptiva para cambiar sus hábitos. Yo simplemente lanzo esta cuestión cuando he hablado de dieta y es que la dieta mediterránea, y hay muchas encuestas, no se sigue por parte de la gente joven, no es adecuada. O sea, curioso, las encuestas dicen que no se desayuna correctamente, ha salido varias veces en televisión, las encuestas que se han hecho de hábito alimenticio, la obesidad está creciendo, y cuando yo, por ejemplo, lucho con una alimentación saludable, me encuentro con que incluso como digo yo, en el mundo o en la capital mundial del aceite, ¿no? Que en teoría somos uno de los centros de referencia de la dieta mediterránea, pues nada, ¿cómo podemos luchar contra la hamburguesa? Ojo, aquí hay un problema económico, es decir, una hamburguesa con una bebida azucarada, que es otro de los temas que se pueden sacar, cuesta o te la dan por 1,5 €. Y un bocadillo de jamón, que para muchos es, sobre todo si es ibérico, ¿no? Que, como se ha definido, pues cuesta evidentemente mucho más. Así que, presidente, ¿qué podemos? Bueno, yo creo que la educación es fundamental en todo, ¿no? En relación a lo que comentábamos antes, decía Manolo, es verdad que el tener infraestructuras polideportivas, tú lo decías Miguel, no es sinónimo de que se haga más deporte que se hacía antes. Sí, yo que me crié en un pueblo y viví en un pueblo donde no teníamos instalaciones deportivas ninguna, pero cuando corríamos y jugábamos al fútbol en una era, es que estábamos todo el día en la calle. Es que los niños estábamos todo el día en la calle. Sin embargo, ahora pues tienen magníficas instalaciones deportivas y el niño pasa una parte muy importante antes pegado a la televisión y ahora pegado al ordenador y a la tablet y al teléfono móvil, ¿no? Por tanto, no es sinónimo de que hagamos más deporte el que tengamos instalaciones deportivas. Por eso yo creo que es fundamental insistir en ese mensaje desde niño, de la importancia que tiene la educación física, el ejercicio físico, a los niños y a los padres, que es que no se han formado en esa cultura. ¿No? Por lo tanto, insistir desde edad temprana en la necesidad del ejercicio físico y, por supuesto, en la alimentación. La semana que viene se pone en marcha la 4ª semana escolar del aceite de oliva y sus mundos. La 4ª, vamos a llegar a 40.000 niños. Es la 4ª semana que la hacemos y unos 1.200 profesionales de la educación. ¿En qué nos hemos obsesionado desde la Diputación? En que queremos que la gente de Jaén consuma aceite de oliva no por tradición, sino por convicción. Porque en mi casa comemos aceite de oliva, ¿por qué? Porque siempre había aceite de oliva. Y queremos que el niño, desde infantil, con 3 años, que van a tener los primeros libritos cada uno que se va a llevar a su casa, y que pretendemos que la familia lo lea. Hemos hecho 3 publicaciones, una para infantil, otra para primaria y otra para secundaria y adultos, educación de adultos. Y lo que pretendemos es insistir en que sepamos las bondades del aceite de oliva virgen extra. Porque sí, nosotros hemos comido aceite de oliva por tradición, no porque conozcamos, y si conocemos esas bondades, nos podemos convertir en prescriptores con argumentos del aceite de oliva, ¿no? Por lo tanto, empezando desde la educación más temprana, de educación infantil, pues pretendemos eso desde la Diputación. Lo mismo que de la mano de Eurotoker, la Asociación de Cocineros Europeos, pues llevamos ya 8 o 9 años, unos 10, organizando desayunos saludables en los colegios, donde nos vamos y con el botecito de aceite, el bollo de pan, un sobre de colacao,
le ponemos al niño el gorrito de cocinero y hace su nocilla, pero con aceite de oliva. Con aceite de oliva, ¿no? Bueno, el niño alucina ese día, el problema es que no tiene continuidad. Cuando llega a la casa, al revés, el padre se ha cabreado porque el niño ha llegado de Colacao hasta la asa. Y es difícil quitar la mancha de Colacao, al revés, ¿no? Pero claro, eso no tiene continuidad. Es un día que el niño disfruta, aprende, pero no tiene continuidad. ¿Por qué? Porque es más fácil el bollicao, es más fácil la pasta, es más fácil, más cómodo, más rápido, el batido. En fin, no sé, y yo creo que esa tarea es fundamental, la educación de los niños, y incluir en el diseño curricular de los profesionales de la educación el tema de la alimentación. Se tiene que formar parte del diseño curricular. Yo hice magisterio y ahí no hablábamos no formaba parte de las materias a estudiar, no formaba parte. Y ahora que ha pasado tiempo, y dijimos, bueno, aquello que asignatura que yo estudié, aquello no me ha servido para nada. Sin embargo, sí echas de menos otras asignaturas u otros temas que sin duda sí que enriquecerán. ¿Pero por qué? Porque la alimentación no estaba contemplado como un problema y una dificultad. El problema entonces era la falta de alimentación, no la calidad de la alimentación. Sí, si me permite, yo creo que efectivamente que la educación es fundamental y hay que convencer no solamente a los niños. Yo creo que a los niños simplemente adquieren los hábitos que ellos viven en cada momento. Hay que convencer a los padres, es decir, que lógicamente los maestros, los profesores, pues tienen que influir mucho, pero yo creo que hay que ir más allá. Es decir, simplemente con campañas de educación, a lo mejor de aquí a 50 años conseguimos convencer a toda la población. Pero yo creo que hay que hacer campañas de intervención, y además de intervención programadas. Es decir, no hacer, oye, vamos a hacer el día del desayuno cardiosaludable. Bueno, pues sí, eso que tú dices, eso ahí se queda, está muy bien. O sea, yo creo que siempre todo tiene algo de valor. Pero yo creo que hay ejemplos, y eso es lo que yo creo que deberíamos aprender en otros países y algunas ciudades, en donde, por ejemplo, con el tema de la alimentación en los colegios, esto de las grasas trans y todos estos productos, que son más baratos, eso es un problema, pero hay países en donde han prohibido las grasas trans y todos los alimentos que tengan grasas trans y tal, y los alimentos muy grasos en los colegios. Es decir, hay una experiencia en Ámsterdam, por ejemplo, en donde el Ayuntamiento de Ámsterdam invirtió 5 o 6 millones de euros en una campaña, además en los barrios más desfavorecidos, en poblaciones de inmigrantes, que son los que tienen más tasas de obesidad y de obesidad infantil, porque eso es otra cosa además que también, claro, es algo que hay que recalcar. Es decir, que esto no es igual en todos los segmentos de la población. Es decir, las clases, digamos, sociocultural, digamos, de nivel más bajo, son los que tienen una mayor tasa de obesidad y de problemas cardiovasculares. Y si hablamos incluso a nivel de población, pues en España, Andalucía, pues siempre es una de las comunidades, de las regiones donde hay más tasa de obesidad, y de obesidad infantil y de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, siendo teóricamente la patria de la dieta mediterránea, de aceite de oliva. O sea que es un contraste tremendo. Es decir, ¿qué quiere decir? Bueno, porque ¿qué hicieron en Holanda? Pues en Holanda, por ejemplo, en Ámsterdam y en otros países, pues que directamente prohibieron que los niños llevaran a los colegios otros alimentos que no fueran. O sea, bebida, agua o leche, nada de bebidas, no podían entrarlos en los colegios. Y como alimentación, pues solamente fruta o alimentos saludables que estaban absolutamente definidos. Y no lo dejaban entrar en los colegios. E incluso se hacían campañas de apoyo, digamos, un poco de subvención o de fin. Pero bueno, de recomendaciones, porque luego una pieza de fruta dice, oye, es más caro que un bollo. Bueno, pues sí, pero tampoco luego es tan caro, que luego la gente se gasta el dinero en el tabaco, o en la cerveza o en lo que sea, y no se lo gasta en aceite de oliva o en fruta o verdura, que tampoco es... Es decir, con esos programas de intervención, pues consiguieron reducir en un 20% la obesidad infantil. Es decir, que eso se puede hacer, que es complicado, pero con la promoción del ejercicio, pues pasa exactamente igual. Yo creo, nosotros vamos a proponer al Ministerio de Educación, a la Consejería de Educación de las Comunidades Autónomas, que se aumente el número de horas dedicadas al ejercicio en los colegios, ¿no?
porque es que esto antes se hacía mucho más ejercicio que ahora. Y es que si tú desprestigias lo que es la educación física, porque está muy desprestigiada, desgraciadamente, oye, pues poco vamos a hacer. Si se juntan con eso los hábitos de vida, lo de las tablets, que han cambiado también y cada vez se hace menos ejercicio, encima dejamos que la gente coma eso. Yo creo que en los colegios, todo lo que sea de titularidad pública, yo creo que es una obligación de la Administración el garantizar que la nutrición que tengan los niños sea la adecuada. Yo creo que eso hay que regularlo, porque si tú consigues inculcar esos hábitos a los niños les da lo mismo comerse un bollo que comerse una pera. O tomarse una tostada con aceite de oliva. Seguramente les va a gustar. Ahora, si ya se acostumbra a la grasa, porque luego además la grasa tiene un componente adictivo que hablábamos ayer, ¿no? Porque tiene a través de los receptores estos del placer cerebrales, pues no paras, ¿no? Pero si tú luego es muy difícil cambiar esos hábitos, pero si tú lo acostumbras desde niño, y eso solamente se puede conseguir, hombre, con educación, pero también con regulación. Sí, yo creo que el tema de la regulación es fundamental, porque el niño está 5 horas en el colegio, las otras 19 está en casa o está bajo la custodia, y si no hay continuidad entre lo que le dan en el colegio y en casa, es todo lo contrario, pues y la única manera de abordarlo es aplicando legislación, ¿no? Nosotros tenemos una oportunidad que son los comedores escolares. Ahora en Andalucía, entre el aula matinal con sus desayunos, los comedores escolares, son muchos los niños que pasan todos los días. Y ahí habría que hacer un esfuerzo por parte de la Administración, no mirar solamente el costo menor del menú. Hay dificultades económicas, pero sí apostar por la calidad, ¿no? Y luego por la calidad y por el tipo de comida que se le da. Mi mujer trabajaba en una empresa de estas de comedores, ¿no? Y había verdaderas dificultades. Los padres, es que le ponéis potaje a mi niño. Sí, sí. Es que los chiquillos, hay niños que han descubierto el potaje en los comedores. Que no sabían que existía el potaje, porque en su casa no ha visto nunca la cuchara, ¿no? Y la bronca que tiene los padres es que ya está bien de potaje y usted, ¿verdad? Forma parte de la dieta que... No, pues una bronca con los padres, ¿no? Porque no existe luego continuidad. El día que había potaje, sobraban de las 2 ollas que llevaban 3, ¿no? Entonces, es un problema que o forzamos al final, por mucho esfuerzo que haga el docente o el sistema en el centro educativo, al final el niño está más horas en su casa y como no come, el niño no ha comido, que ha venido con mucha hambre, pues llega a la casa y se come 3 bolsas de bollicaos y 3 hamburguesas por la noche porque no ha comido durante el día. Y claro, y el padre, en vez de decir, tienes que comer en el colegio, pues le da 3 hamburguesas para suplir lo que no se ha tomado, ¿no? Yo creo que efectivamente, que aunque sean decisiones que cueste, pero hay que tomarlo. Miguel, un comentario breve. Efectivamente, luego eso hay que complementarlo, evidentemente, a nivel de fuera de los colegios, ¿no? Y en relación con el precio, yo creo, incluso a lo mejor sí, no prohibir, tampoco, pero a lo mejor todos estos alimentos insanos, por así decirlo, pues a lo mejor había que penalizarlos con más impuestos. No, pero si cuando yo me refiero al precio, no es que al final, como hemos entrado en los concursos públicos, sí, es que al final dice, ¿qué empresa da el desayuno o la merienda más barata para la administración? Y hemos entrado en una dinámica ya que ya es el céntimo. Claro, la empresa que te ofrece 10 céntimos más barato, en algo está la diferencia, ¿no? En la calidad del producto, no sé, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad que ahí la administración tiene que mirar otra cosa, vigilar más la comida que tienen los niños y luego la complicidad de los padres, que es fundamental. Si me permitís, hay incidirías para los dos. La industria alimentaria de ahora no es la misma industria alimentaria. Yo quiero poner simplemente y lanzar... Bueno, aquí una de las meriendas típicas escolares, vamos, y sobre todo en el ESE, acuérdate, en nuestra infancia era el ochío. Y entonces... ¿El ochío de antes es igual que el ochío de ahora? Entonces la pregunta es, o sea, ni el pan de antes es el pan de ahora. Claro, entonces la pregunta es, o sea, ¿qué tiene que hacer, por una parte, la sociedad científica en cuanto a esos cambios en la industria alimentaria y qué puede hacer la administración pública en eso?
Porque yo estoy seguro que, no sé, si tú dejabas de comerte los chíos, aquello se transformaba al día siguiente en un arma ofensiva. Es decir, si la dabas a alguien con el ochío, lo podías descalabrar. Sí. Y hoy yo creo que el ochío podría... Dura meses. Entonces, no lo sé. O sea, ¿cuál es el... O sea, por un lado... Es un punto, la verdad es que es un punto complicado. Entonces, cuando ya, lógicamente, las industrias y las empresas, pues, tienen como objetivo el conseguir beneficios, y eso es una cosa absolutamente legítima, ¿no? O sea que eso, pero claro, también hay que tener en cuenta el daño y los problemas que pueden producir. Es decir, que no todo, yo creo que no todo vale, ¿no? Entonces, efectivamente, pues bueno, pues se ha ido hacia lo fácil, en el sentido de que se han cambiado pues las grasas sanas, el aceite de oliva, los aceites vegetales no tratados, por otras grasas tratadas, que son las grasas trans, ¿no? En donde, claro, que duran mucho más tiempo y que incluso pues tienen el sabor y todo esto, pues es casi que mejor, ¿no? Y producen casi más te incita a seguir tomando. Es decir, el tema, no sé, esto, si vosotros tomáis, a mí me encanta, por ejemplo, las patatas fritas, ¿no? Y cuando empiezas a tomar una bolsa de patatas fritas, es que no puedes dejar de seguir tomando patatas fritas o con las palomitas, no sé. Y eso es... claro, y esas patatas fritas, si son industriales, seguramente van a estar fritas con aceites trans, y si tú las fríes en tu casa, igual que si haces unos chíos de los de antes o una magdalena o tal, si están hechas con aceite de oliva, con un aceite vegetal con grasa insaturada, pues no tienen nada que ver una con otra. Entonces yo creo que desde la sociedad científica, ¿qué podemos hacer? Pues por una parte poner de manifiesto los efectos negativos que producen este tipo de alimentación. Y por otra parte, pues recomendar a la población y recomendar a la administración, o sea, que se fijen en que las normas de etiquetado pues estén claramente reflejadas. Hay que convencer a la gente y hay que enseñarle, decir, oye, mira a ver lo que pone aquí, porque si tú vas a buscar grasas trans, eso no viene en la norma de etiquetado, viene por grasa hidrogenada o parcialmente hidrogenada, que es como se define eso. Es decir, que esto hay que exponerlo de una manera muy clara, y posiblemente hay que legislar para que los productos que fabrican las empresas y las industrias pues tengan un porcentaje bajo, reducido de grasas trans o malas saturadas permitidas, ¿no? Y además que haya un control, porque claro, una cosa es que tú hayas la ley y luego no lo controla nadie, que haya un control para comprobar que eso sea así, es decir, que se vigile la cadena alimentaria, que se vigile que las normas se cumplen, etcétera. De la sociedad científica, aparte de eso, realmente nosotros no nos podemos meter en otra cosa, que yo creo que ya es bastante y hacemos lo que podemos, pero ese paso lo tiene que dar, y yo creo que lo hace la administración, pero yo creo que todavía queda algo bastante por hacer. Yo creo que lo que has comentado del etiquetado es fundamental. Es decir, que primero porque el consumidor sepa en cada momento qué está comiendo, las bondades y las no bondades que tiene lo que está comiendo. Es decir, lo mismo que en el tabaco figura esa foto que muchas veces, bueno, ve la foto y dice, ¿cómo es posible que la gente siga fumando después de ver esta foto, ¿no? Bueno, yo creo que el resto de productos en relación con la alimentación tiene que tener esa etiqueta clara, que la gente sepa qué está comiendo. Por supuesto, legislar. Los que estamos en política estamos para legislar y para proteger a la sociedad que ha depositado la confianza en los responsables políticos. Y hay que legislar. Luego, cumplir la legislación y que el no cumplimiento de la legislación tenga aquellas sanciones que animen a cumplir la norma. Es decir, porque en el tema del aceite de oliva, que se utiliza como producto gancho en las grandes superficies, por llamar a la atención. Claro, es que vender por debajo de lo que compra es delito en este país. Pero una gran superficie que se ha hartado de vender aceite de oliva para que la gente venga a comprar aceite de oliva y de camino compre 100 cosas más, ha vendido yo no sé cuántos millones de euros y luego la sanción son 10.000 euros de sanción. Y bueno, pues vamos, pues el mes que viene vuelvo a hacerlo, ¿no? Y luego otro problema añadido, que es fundamental, es los sueldos que se están pagando. Sí, que es un problema añadido. Es que ya estamos entrando en que en la familia ya hay familias, desgraciadamente, que tienen trabajo, que no ocupan y forman parte de la estadística de parados de este país, pero que cuando llegan al hipermercado, lo último que buscan ya es la calidad, sino
¿cómo llego a final de mes? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo más barato? Es un problema añadido que tenemos, ¿eh? Es decir, que tú crees que eso puede... Que evidentemente, Miguel. Influir en lo que las estadísticas que ayer algunos compañeros acertadamente dijeron, entre otros pues, Miguel Rosada, etcétera. Miguel, convencido, totalmente convencido. Que ha descendido la venta. Claro, es lo mismo que cuando hablamos... Ahora estamos todos hablando de despoblación, que se está abandonando el mundo rural. No es que se esté abandonando el mundo rural, es que nacen menos de los que mueren. ¿Y por qué nacen menos de los que mueren? Porque una pareja están viviendo con sus padres hasta los 35 años y si salen, tener un niño ya es un artículo de lujo. Un niño es un artículo de lujo, porque con 900 euros, el que tiene la suerte de tenerlo, y paga hipoteca o paga alquiler, paga luz, agua, teléfono. Entonces al final dice, llega al centro comercial y ve el cartel de la oferta. Y no lee la etiqueta, lee el precio. Es que ya estamos en una actitud de supervivencia. Digo, una parte importante de la población de este país, ¿eh? Porque, estoy hablando de gente que en teoría está trabajando, en teoría tiene un sueldo. Por lo tanto, eso es otro de los problemas añadidos que tenemos. Es que hay un empobrecimiento de la población y al final, pues la cultura es lo primero que se paga, comer es lo que siempre, porque no nos acostumbramos a no comer, pero a la gente ya lo que pretende es llenar el carro con el mínimo costo posible. Entonces, eso es un problema añadido, motivado por la crisis económica, por las dificultades que estamos teniendo, ¿no? Hablabas de los chíos de antes. Es que antes, una de las profesiones peores que había era el panadero. El panadero empezaba a trabajar a las 11 de la noche y se pegaba 8 horas amasando el pan. Ahora llega y el pan te lo sacan en 15 minutos. Ya es casi de 8 a 3 un panadero. Y antes iba a trabajar la criatura a las 11 de la noche para que el pan estuviera a las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, yo creo que te influye también el tema de económico, es fundamental, que colabora a que la gente no pueda elegir productos que desearía, aparte de que no todo el mundo es consciente de las dificultades y los problemas que engendra una buena alimentación o no alimentación, ¿no? Doy pie a... Bueno, yo creo... la pregunta del público. No sé si las dos personalidades que están aquí, que son las que contribuyen, el doctor Anguita y el presidente de la Diputación, quieren hacer alguna puntualización y si nos dejamos que el auditorio pueda plantear cualquier pregunta. ¿Queréis hacer alguna puntualización adicional? ¿No? Pues entonces, primero ha levantado la mano el caballero. Buenos días. Creo que el título de la mesa redonda era la alimentación del futuro y hemos hablado de la alimentación de ahora y del pasado, ¿no? Y no hemos tomado ninguna medida al respecto. Yo quiero hacer una serie de puntualizaciones. Una de ellas creo que se habló ayer. La cocina está de moda. Es cuando más programas de televisión existen, hablando de cocina, más libros de recetas, más programas de radio, más de todo, pero es cuando menos se cocina en casa. Y ese es un gran problema que tenemos. Y el cocinar en casa significa respetar las recetas antiguas, un plato de potaje que vale muy barato y que se están perdiendo. Pero si vamos un poquito más adelante, y yo vengo de Málaga. En Málaga buscar restaurantes que tengan platos de cuchara y que te pongan 2 o 3 para elegir, yo creo que es casi imposible. Ahí es donde estamos perdiendo la identidad de nuestra gastronomía tradicional, que es dieta mediterránea, tradición, costo barato, y hoy en día, si leemos cualquier menú o cualquier carta de cualquier restaurante, te vienen 15, 20 platos de carnes. Si le preguntáramos a los abuelos que quedan cuándo tomaban ellos carne, nos dirán que solamente era cuando estaban muy malitos o era la fiesta del pueblo, y hoy parece que el que no come carne no sabe comer. Si en ese mismo restaurante preguntamos por plato de verdura única, no existen, aparte de la típica ensalada. Ahí también tienen que intervenir campañas de intervención. No existe ningún tipo de programa en Andalucía donde se le obliguen, entre comillas, a los restaurantes a hacer unos menús saludables, como se hacen en los colegios, se deberían de hacer.
Si viéramos cualquier papelera, yo me dedico al tema de la salud escolar, de cualquier colegio, miramos lo que hay en la papelera de los recreos del colegio, nos llevaríamos las manos a la cabeza. Os invito a que lo hagáis, ¿eh? Os invito a que lo hagáis. Las campañas que hemos dicho del desayuno saludable, de Andalucía, eso no sirve para nada. Eso es una actitud muy puntual y cuando llegamos a casa y al día siguiente nos mandan un bollicao para el recreo del colegio de nuestros padres, ¿cómo le damos la vuelta a la tortilla? Es súper complicado. Cuando se hizo el estudio de los 7 países, el señor Lancelquí, que creo que descubrió un poquito los valores saludables de la dieta saludable, de la dieta mediterránea, perdón, uno de los países fue Finlandia. Estamos hablando de los años 60. El estudio fue tan malo allí que desde entonces tienen la asignatura de nutrición en los colegios. Aquí no sé qué estamos esperando. Y ahí te lo digo, yo soy médico y en la carrera de medicina la nutrición, por lo menos cuando yo estudié medicina, pues era como un cajón desastre que no... Sigue sin haber nutrición. Y sigue sin haber nutrición. Entonces, yo creo que tomar ya el toro por los cuernos y dejarnos un poco de tontería y afrontar que tenemos un grandísimo problema de obesidad en este país y de pérdida de identidad. Ahora estamos hablando de que si la dieta mediterránea, partimos la humanidad, ya vienen muchos extranjeros a ver qué es la dieta mediterránea. ¿Y qué es la dieta mediterránea? Llevarlo a un restaurante a ver quién se toma el chuletón más gordo. Y pedir fruta en el restaurante y que no te la pongan, porque no hay. Postre azucarado, postre azucarado, postre azucarado, postre azucarado. Pues es una labor muy difícil, lo digo como una reflexión mía personal. Yo, si me permites, efectivamente, yo creo que estábamos hablando de la dieta de hoy, porque el problema es la dieta de hoy. La dieta de mañana, del mañana, es que yo, para resumirla, yo diría que es la dieta que teníamos hace 30 años. Eso es la dieta que debería ser la dieta de hoy y la dieta del mañana. Pero estoy de acuerdo contigo. Eso hace falta campañas, sí, claro, de divulgación, de educación y tal, pero hace falta coger el toro por los cuernos. Pero es que vamos en línea contraria. Tú tienes razón en lo que estás diciendo, pero vamos en línea contraria. En mi casa ahora tenemos un lío con parte de la casa porque ya no vemos películas, quieren ver Masterchef. Masterchef es un lío, ¿eh? Es que si vosotros paráis a analizar los platos que se hacen en Masterchef y la base de esos platos, ¿quién es capaz de llegar a esos condimentos? Si el producto que se utiliza en esos productos, en esos platos, no están al alcance de casi nadie. Es decir, que en Masterchef no hemos visto hacer un potaje o un empedradillo, que es el arroz con habichuelas que decíamos en mi pueblo. Sí, no, ahí no, ¿eh? Ahí vemos lo que vemos, ¿eh? Que en muchos casos, en muchos pueblos es difícil encontrar los elementos que utilizan en esa cocina y luego, por supuesto, no la parte de la elaboración, ¿no? Y sin embargo, estamos educando a nuestra gente en esa línea. Que ahora mismo en este país ahora mismo hay 3 colectivos a los que la gente le hace caso. Influyentes. Soy los médicos, por una cuestión... No sé digo, yo, un poquito, sí, un poquito. No sé yo, los políticos no estamos en ese colectivo. Los políticos no estamos. Pero la credibilidad de este país las tienen los médicos, los cocineros y algunos deportistas. Ya ni los maestros, ¿eh? Yo soy maestro, lo he dicho, es verdad, Miguel, y ya ni los maestros, ¿no? Eso, y lo que hace esta gente es fundamental. Lo que coma Ronaldo o lo que coma Messi es lo que la gente... Eso es una escuela. Lo que los profesionales del Masterchef que están ahí haciendo, eso es lo que la gente se fija. Y no aparecen las lentejas, ni las habichuelas, ni el empedradillo, ¿no? Entonces, es verdad que tenemos un verdadero problema en ese sentido, ¿no? Y luego, el dar a conocer de verdad lo que tenemos en la mano. Sí, el año pasado yo estuve en San Francisco y en Nueva York con el tema del aceite de oliva. Contratamos a un cocinero, se llama Daniel Olivella, que es catalán, para explicar allí la bondad del aceite con los jóvenes en selección. Enganchamos a la gente porque era hacer salsas con aceite de oliva. El tío hizo 35, 40 salsas distintas, porque la salsa en Estados Unidos es... Y cuando hizo la salsa y explicó aquello, una de las personas que me preguntó, que en teoría eran personas formadas, oye, ¿y con el aceite de oliva, además de las salsas, también se puede cocinar? No, claro, la foto fija del aceite de oliva es para alinear la ensalada y
poco más, ¿no? Sí. Y poco más, pero es que eso sucede allí y sucede aquí. Y sucede muchas veces aquí, que no te tenés que ir eso. Termino en mi pueblo hay problemas de la crisis, donde a la gente se le daba paquetes de comida y tal y cual. El alcalde decidió contratar una cocinera y que esta familia, en vez de darle el dinero para que fueran a comprar, no, iban con la cocinera a la tienda, compraban, se iban a una cocina, cocinaban y esa gente se llevaba el tupper. Con 35 o 40 años en Benmar descubrieron las lentejas algunas. En mi pueblo, no estoy hablando de otro, en mi pueblo. Con 35 años no habían visto la lenteja nunca. Entonces, ¿verdad? Yo creo que el futuro, la comida del futuro es intentar volver a lo que tú decías. A lo del pasado. Bueno, había el segundo... Sí, bueno, yo, ante todo, dar la enhorabuena a la mesa y lo fluido que ha sido, lo entretenido y además que es muy interesante este debate para el futuro de los que vienen detrás de nosotros. Yo quería referirme un poco a la primera parte de... No sé si se oye atrás. No se oye, ¿verdad? Ha tratado... Porque no está funcionando el micro. Ahora. Digo que quería referirme a la primera parte de la mesa en la que se ha empezado a hablar de los factores de riesgo, Manolo, y incidimos sobre un problema multifactorial. Factores de riesgo para mejorar la calidad del futuro, pues son muchos. Tenemos que incidir sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre la sal, sobre comportamiento, no solamente alimentación, sino comportamiento mediterráneo. Y convencer a la gente es difícil. Intentamos decir, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a los colegios, tenemos que educar, tenemos que mirar las etiquetas, Y yo creo que esto se resume en un problema que es mucho más complicado que todo lo anterior, y es credibilidad. Y la credibilidad es que la gente no cree en lo que es la prevención. Nadie se cree. Pueden pasar por el tema del tabaco, sí, se sabe que el tabaco es malo, pero la mayoría de la gente no se cree que el estar gordo produce más muerte o muerte más temprano. No se lo cree. Y siguen gordos. Igual que siguen fumando, igual que siguen bebiendo, igual que siguen tomando bollicaos. Si convenciésemos a la población de una manera fehaciente, a través de cursos, o sea, yo creo que es más rentable poner una consulta en un hospital de prevención que una consulta de cardiología. Hombre, no nos quite el trabajo. Obesos. Ha trabajado todo el mundo. Es que los cardiólogos tenemos esa finalidad. Sería el cardiólogo, digo el cardiólogo, el preventivista, no hace falta ser preventivista, pero simplemente convencer. Mire usted, usted tiene un riesgo cardiovascular que es bien entendible, ¿no? de una posibilidad de morirse dentro de 20 años de un X%. Si deja el tabaco dentro de un año, ese 20% se va a convertir en un 7%. Quien dice el tabaco dice el otro. Entonces, yo creo que los médicos somos de las pocas personas que nos creemos la prevención, pero no sabemos, o no hemos sabido transmitirlo, o no nos han comprado el artículo. Pero, insisto, si le vendiésemos a la administración que prevenir es curar, creo que nos iría de otra manera. Porque es a todos los niveles. Si vamos al bollo, vamos al aceite, que está muy bien, pero hay que convencer a la gente que prevenir es muy importante y la gente no ha comprado el prevenir. En cuestión de prevención, un inciso, y porque me toca la parte de mi vida, ¿no? Pues yo soy de medicina preventiva. Se le hace más caso a Matías Prats, se hace un anuncio, o si, como ha salido un anuncio, Joan Manuel Serrat dice, porque hizo una campaña para el corazón, para la fundación vuestra. Entonces, si dice, montando en bicicleta, dice, yo hago esto, se le hace más caso a ellos que si llega, por ejemplo, un médico y lo dice. Pero aparte de todo eso, yo coincido también con una parte que ha dicho el profesor Anguita, doctor Anguita, el tema de la legislación. En el caso que pone del tabaco. Todo el mundo sabe lo malo que es el tabaco, lo perjudicial que es el tabaco, pero que hasta que no ha habido una norma que te ha obligado a no fumar en determinados establecimientos, venimos fumando. Y ahora cuando salimos fuera y vamos a sitios donde en un restaurante se fuma, pues te das cuenta de los pasos que hemos dado. Totalmente. Te das cuenta de los pasos que... Por lo tanto, yo creo que es necesario un apoyo legislativo
pero para ello los políticos tienen que ser conscientes de que existe un problema, de que hay decisiones que tenemos que tomarlas por el interés general y no pensando exclusivamente en cuántos votos te va a reportar, ¿no? Y hace falta apoyo. Un ejemplo, en mi partido, hace 20 años decidimos 40% de las listas, al menos, ningún sexo puede tener más del 60% de una candidatura. Aquello era una barbaridad. Bueno, pues gracias a aquello, hoy no hay una igualdad real, pero se ha avanzado. Y fue de obligado cumplimiento. Hasta entonces no es que no había mujeres. ¿Cómo que no había mujeres? Porque a los hombres que estábamos allí no les dábamos paso. Entonces tuvimos que dotar de una norma y hoy día son casi paritarias, en la mayor parte de los casos. Yo creo que en ese sentido hay que esforzarse, hay que cumplir las obligaciones que la ciudadanía nos ha dado a los responsables institucionales. Y es difícil, porque tiene mucha presión, ¿no? Mucha presión. El tema del alcohol, ¿no? El tema del alcohol, de los botellódromos, del botellón de las narices. Bueno, es que no hay nadie que es capaz de coger el toro por los cuernos porque se le pone en la puerta del ayuntamiento 3.000 jóvenes y han montado un lío. Ni que meterle mano a ese tema. Tenemos, para acabar, porque si no, no vamos a dejar tiempo a la mesa siguiente. Dos preguntas, una aquí y otra. Aquí yo me tengo que ir a la feria. Y además, y el doctor Anguita dice que tiene... Que hoy la feria... No, ya tenemos dos preguntas ya para acabar. Ciertamente hay solo una señora ha preguntado y visto el comentario que ha hecho el señor presidente... Bueno... No, es que era, como todos han preguntado caballeros y eres una dama... Yo quiero hablar de... Bueno, me han dado a mí el turno ahora... Yo vengo de un pueblo de 1.300 habitantes y entonces se están oyendo aquí cosas muy interesantes, pero desde mi punto de vista, o los que a mí me han interesado, es las que hacían referencia a la identidad, que no sé si hemos perdido, pero que en muchos momentos pienso que nos hemos avergonzado de ella. Estamos hablando de alimentación del futuro y decimos que volvemos a la de hace 30 años, cuando el presidente de la Diputación ha dicho cosas muy importantes desde mi punto de vista, igual que el señor Manuel, pero haciendo referencia a que son problemas de pobres, más que de ricos. Es decir, en esta provincia siempre se ha dicho, y en mi pueblo, que Jaén era un pueblo, siempre ha sido un pueblo. Pueblo era el mío con 1.300, Jaén capital no. Pero los referentes que tenemos siempre son urbanos. Y el modelo que tenemos ahora es el que hemos sembrado hace mucho tiempo, porque hemos despreciado el potaje, la habichuela, la vida. Se habla de mundo rural, a mí me suena como a las oficinas porque no se habla de pueblo y de pueblos chicos, donde hay efectivamente polideportivo y demás, pero mis hijos se van a divertirse a Granada. El referente que tenemos es de Masterchef. Lo que se hace en las recepciones oficiales, lo que hemos visto aquí en las copas de pre, la comida es de Masterchef. El producto que queremos vender de futuro es gourmet. Los aceites que se venden aquí son caros. Los llevamos a sitios donde hay gente con poder adquisitivo. En definitiva, porque despreciamos lo pobre, la pobreza y de dónde veníamos. Y ahora pues hay gente que es vegana, vuelve a lo verde, se celebra lo seco y se desprecia lo gordo porque es de pobres, de pueblo, y además si no tienen dientes, que también es otro problema mucho más gordo, y en esa línea estamos, ¿no? Pero que los referentes los estamos haciendo aquí. Aceite de selección gourmet, caro, cuando hay poca gente rica que es a la que se celebra. Lo que se come es el jamón de jabugo, no el jamón de mi pueblo, ni el chorizo, ni la morcilla, ni estas cosas de cuchara, que lo tengo el problema yo en mi casa con mi hijo, y no ya con mi hijo, sino con mis nietos. Porque como le dice a la gente que comer habichuelas es mejor que comer, pues esas cosas... Vamos, a mí me encantó ayer escuchar a Joan Roca, no hablaba de la tradición de su abuelo y demás, pero tenemos que combinar esas dos cosas, porque estamos recogiendo todo el desprecio que se ha tenido a lo largo de la historia a todo el rollo rural, a lo de los pobres, a todas estas cuestiones que no se valoraban y que las estamos viendo aquí en estos días. Comidas con catering. Se hace el catering en Jaén y se lleva la comida a Santiago de la Espada o a San Esteban del Puerto, no sé qué. En mi pueblo hay comedor, tenemos la suerte de tener comedor en la escuela. Se quita personal, se quitan comedores, porque el catering, pues, pinta más, no sé. Bueno, pues, es que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Siguiente, aquí. Bueno, yo simplemente comentar el tema del aceite caro. El aceite no es caro. Es un aceite de los que estamos sacando en el mes de octubre, los primeros días de octubre, que se está vendiendo a una media entre 8 y 12 euros el medio litro. Es que vale eso. El problema es que antes ese aceite no se sacaba, porque el rendimiento graso de ese aceite que se cogía en el mes de marzo era del 27%. La calidad era una ruina.
pero el rendimiento graso era el 27%. Ahora ese aceite que se extrae los primeros días de octubre, evidentemente, al alcance de todo el mundo está, pues la mayor parte de esos aceites virgen. En nuestros pueblos sí, que no se vende a más de 3 euros, que no se venden a más de 3 euros, ¿no? Pero tiene que haber también ese aceite para quien puede pagarlo. Lo mismo que hay un ron que vale 40 euros y un ron que vale 3 euros. O un vino que vale 3 euros y otro que vale 100 euros. ¿Por qué vamos a evitar o ponernos puertas? ¿Por qué lo rural tiene que ser barato y lo caro es lo que viene de la ciudad? Pues estamos hablando de un producto de calidad. Es que un litro de aceite virgen extra vale la mitad que un cubo libre. Que vale la mitad que un cubo libre. Y estamos acostumbrados a pagar 6 euros por un cubo libre y no 3 euros por un litro de aceite virgen extra. Tenemos que ir acabando, o sea, muy rápidas las preguntas. Vale, yo solo quería decir que para abaratar la cesta de la compra, como has dicho, sería importante tener un menú semanal. Y cuando vas al centro de salud, ni pediatras para los niños ni médicos de cabecera saben darte un menú semanal para hacer la lista de la compra. Hoy en día estamos los dietistas nutricionistas que estamos esperando a que se nos abran las puertas en los colegios, en las residencias, en los hospitales, en los centros de salud, y no sé si de alguna manera podría intervenir la política en ese sentido. Y quería hacer otra pregunta, que ¿por qué hay alimentos que tienen el sello de la Fundación Española de Cardiología y el aceite de olivano? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo, pues, probablemente porque no nos lo han pedido. Se lo pido públicamente ahora. Pues, Guadalupe, hazle la petición formal. No, la verdad, no, de todas maneras. Es nuestra nutricionista del de todas maneras, con el tema este. Tengo que decir, o sea, que además esto hay una normativa a nivel administrativo. O sea, que, por ejemplo, que tú no puedes, no me la sé exactamente, ¿no? Pero sí que hay esto lo discutimos mucho nosotros, porque este es un tema que sale mucho, porque tiene connotaciones, ¿no? Económicas, evidentemente, ¿no? Hay una normativa que te impide, digamos, poner el sello de alimento saludable a una marca o a una cosa general. Por ejemplo, yo creo que el otro día, a la sandía, por ejemplo, nosotros no podemos poner el sello de calidad, no sé muy bien por qué motivo. No sé si es porque, no lo sé, pero quiere decir que hay una normativa específica para eso, pero cuando nosotros, siempre que un alimento es claro, si nos lo piden, nosotros tenemos un consejo de nutricionistas, de expertos en esto, que nos dice, oye, pues sí o no. Si es que sí, pues se consulta la regulación administrativa y si podemos darle ese sello, se lo damos. Y si no lo damos es porque no se puede por alguno de los dos motivos. Muy rápido, mira, rapidísimo, porque última pregunta ya. No... Es que son las 12 casi, sí. Y la mesa siguiente es que le estamos fastidiando. Muy rápido, muy rápido. Parece ser que aquí el tema médico es el que más incide en el... Yo también soy médico. Yo creo que una de las cuestiones más importantes que habla el presidente de la Diputación es un poco la credibilidad de las personas. Los que nos dedicamos de alguna manera, directa o indirectamente, en la salud de la población, pues yo creo que deberíamos de bajarnos un poco al ruedo. O sea, un médico trabaja desde las 8 de la mañana, aquí en Andalucía creo que han quitado una media hora, hasta las 3:30 de la tarde. O sea, creo que hay tiempo, la consulta también, la verdad que la tenemos muy numerosa, ¿de acuerdo? Pero hay un tiempo para que el médico, el pediatra, fuese a la escuela. Simplemente decirle al niño ya no lo que tiene que comer, por supuesto, cómo se tiene que sentar. O sea, hay un montón, la dieta mediterránea, y cuando un niño está en la escuela, que su mente es como está virgen completamente, lo que le cuente el médico, si realmente el médico tiene credibilidad, o su pediatra, que lo ha visto una vez en la consulta con su madre, y a su madre, y realmente incidir también en lo que es la dieta a los padres. O sea, la dieta mediterránea no es solamente comer, es una forma de vivir. O sea, esto tiene que ser mucho más extenso. Lo dejo un poco ahí en el aire, no quiero ser pesado. Bueno, pues yo agradezco vuestro comentario. Yo creo que lo compartimos todos. Sí, totalmente. Y entonces, pues nada, agradecer como natural al doctor Anguita su amable contribución a nuestra reunión, y como natural al presidente de la Diputación, al cual le debemos evidentemente pues que esta reunión se haya podido evidentemente celebrar. Muchísimas gracias, Francisco. Muy bien. Muchas gracias.